Muy bien. La clase pasada estábamos viendo en este contexto el consentimiento, la importancia del mismo y sobre todo estábamos hablando de los vicios del consentimiento, ¿no? Entonces veíamos que para que el consentimiento genere y produzca todos los efectos necesarios y contribuya al perfeccionamiento de un negocio jurídico, era necesario que éste sea libre, total, absoluto, pleno, que garantice que esa conciencia de las partes se manifieste de una manera libremente, de una manera total, sin impedimento alguno. Sin embargo, decíamos de que se presentaba en la práctica eh, especies o vicios que pueden poner en conflicto al consentimiento. Y en efecto, su expresión, ¿sí? Su exteriorización puede ser limitada. La voluntad entonces de los contratantes puede encontrarse viciada por diversas posibilidades, ¿sí? Por diversas posibilidades. Esas posibilidades ponen de manifiesto estos vicios del consentimiento expresamente y que nosotros graficábamos y hacíamos relación al primero de ellos, que era el error. El error, entonces, nosotros decíamos y sosteníamos que era básicamente una disconformidad entre lo verdadero y lo que se cree verdadero. Sí que en este contexto nosotros hacíamos referencia a las clases del error, al error de hecho, al error de hecho, ¿sí? Eh, y en ese contexto, ¿sí? En ese contexto decíamos de que en el error de hecho encontrábamos al error esencial y al error sustancial, pero también, acuérdense, el error accidental, ¿sí? Un error accidental que prácticamente no viciaba el consentimiento cuando lo hace directamente sobre cosas, ¿sí? Pero que en este contexto estamos hablando de que, por ejemplo, el deudor, en lugar de pagar en Quito, lo hacía en Cuenca, pero que puede ser subsanado para garantizar el perfeccionamiento del negocio jurídico. Entonces, aquí tomen en cuenta, no estamos, eh, eh, no estamos aquí viciando directamente el consentimiento. Estamos aquí generando una especie de disconformidad subsanable, propiamente dicho. Entonces, tomen en cuenta de que el error, ¿sí? De que el error va a tener algunos efectos. Entonces, vamos a ver, efectos del error. Nosotros vamos a notar de que el error, al ser, en este caso, un vicio del consentimiento, eh, va a generar diversas connotaciones. Y obviamente el error, según sea el caso, según sea sustancial, según sea esencial, y que va a incidir sobre un elemento fundamental de los actos o declaraciones de voluntad dentro del contexto de los negocios jurídicos, ¿sí? Va a generar diversas alternativas, pero nos vamos a concretar en dos de ellas en cuanto a los efectos que nos va a traer. Bajo ese contexto, nosotros notaremos lo siguiente. El efecto cuando nosotros hablamos de si el error es esencial. Cuando el error es esencial.
En este contexto, decimos de que aparentemente, ¿sí? Aparentemente no existiría pues un vicio del consentimiento. Prácticamente aquí estamos hablando de una especie de ausencia del consentimiento. Sería de pronto lo más propio y más técnico hablar así, ¿no? Lo propio y más técnico. Y sí que una parte, ¿sí? Puede pensar, una de las partes del contrato puede pensar que está hablando de venta. La otra está pensando que es un testamento. La otra está pensando que es una donación. Entonces, ¿de qué consentimiento podemos hablar si es que la una parte piensa una cosa y la otra piensa otra? Ojo, entonces, una parte entiende una cosa y la otra igualmente, ¿no? Entonces, ejemplo, Pedro piensa en contrato de compra-venta y Juan piensa que es donación. Entonces, en este contexto, ¿sí? En este contexto, nos damos cuenta de que el consentimiento aquí prácticamente no existe. Está ausente este consentimiento porque las partes simplemente están pensando algo totalmente diferente. Frente a esto, ¿cuál es el efecto? El efecto que se da sobre la esencia, ¿sí? Sobre un elemento esencial, es simple y llanamente la inexistencia del negocio jurídico. Inexistencia del negocio jurídico. ¿Por qué hablamos de inexistencia? Porque no tenemos presente uno de los elementos fundamentales, esenciales de los negocios jurídicos. Está ausente. Ni siquiera está nulitado. Cuando hablamos de nulitado, es de que está presente, pero está seriamente comprometido porque su presencia está viciado por una serie de elementos, ¿sí? Por una serie de elementos, pero al menos lo tenemos presente. En este caso es ausente totalmente, ¿no? Hablemos entonces en el segundo momento. El otro efecto, cuando hablamos del error sustancial. Cuando hablamos del error sustancial. Entonces, en este caso, noten ustedes, recaía, ¿no? Recae sobre la materia misma, ¿sí? Sobre la materia misma de la que versa el negocio jurídico. Recae sobre la materia del negocio. Entre comillas, el objeto. El objeto del negocio. Puede recaer además en la persona.
¿sí? Puede recaer sobre la causa del negocio jurídico, sobre la obligación propiamente dicha, sobre la obligación. Eso quiere decir que estamos nosotros tomando en cuenta de que esta clase de errores incide directamente en un elemento sustancial, fundamental. Entonces, frente a eso, sí que existe el consentimiento. Hablamos de que existe un consentimiento. Pero ese consentimiento, tomen en cuenta, está viciado. Este está viciado. Y obviamente como está viciado, va a tener un efecto, que no es pues la inexistencia del negocio jurídico. No. Nosotros estamos hablando de que el efecto que da lugar es la rescisión del contrato. ¿Sí? Rescisión. ¿De qué o cómo entender a la rescisión? ¿Qué es la rescisión? ¿Cómo nosotros podemos entender a esta idea? Muy brevemente. ¿Quién podría decir? Pregunto. Pedro, ¿se acuerda de eso? ¿Quién puede decir? Sofía. ¿Quién podría apostar y decir qué entendemos por la rescisión? Súper rápido. ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien ha leído? Pregunto. Doctor, es dejar sin efecto un contrato, creo, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Entonces, dejamos sin efecto al contrato, pero por sobre todas las cosas, y tomen en cuenta ahí, ¿no? Sí que dejamos eh, sin efecto el contrato, lo invalidamos y generamos de que las cosas regresen al estado anterior. Cosas al estado anterior. ¿Anterior a qué? Anterior al momento de la suscripción del negocio jurídico. Cosas al estado interior. Ojo. ¿Anterior a qué? Anterior al negocio. En donde las partes, por obvias circunstancias, no estaban vulneradas, ¿sí? Y obviamente su patrimonio estaba intacto. Tomen en cuenta entonces de que en el error esencial nosotros encontramos un efecto totalmente diverso frente al error sustancial. ¿Sí? Frente al error sustancial. Porque en este caso, estamos invalidando, estamos nosotros poniendo un punto y aparte. Y eso es importante, ¿no? Porque en este supuesto nos retrotraemos a un estado anterior. ¿Sí? ¿Estado anterior a cuál? A la suscripción del negocio jurídico, pues, ¿no? La voluntad, por lo tanto, el consentimiento, en este caso, es un factor sustancial que va a generar un vicio específico y que nos va a permitir regresar en el tiempo ahí, ¿sí? Hasta curarlo, ¿sí? Hasta subsanar ese supuesto. De lo contrario, obviamente,
nuestro negocio jurídico no va a prosperar, pues, ¿no? Voy a guardar este cuadro para abrir otro. Espera un instante. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? Sí, doctor. Correcto. Si me confirman si estamos en página en blanco. Sí, doctor. Correcto. Perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Doctor, dentro de los negocios jurídicos que son mortis causa, podríamos decir que sí existe una diferencia dentro del error sustancial, es decir, que se puede ahí los herederos podrían demandar la nulidad absoluta del testamento, ¿verdad? sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Totalmente, ¿no? Es posible eso. Tienen que probarlo, obviamente, ¿no? Claro, Sí, o sea, con prueba usted puede hacer muchas cosas. Acuérdese que en el tema de testamento, uno de los factores fundamentales son los elementos probatorios. Pero acuérdese además que cuando hablábamos del testamento, estábamos hablando de de los negocios jurídicos, porque es un negocio jurídico, pero unilateral, diferentes claro. bilaterales, de los cuales nosotros hablábamos en otro momento, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, Pedro? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Decimos entonces, vicio del consentimiento, hablábamos del error, pero por el otro lado tenemos la fuerza, ¿sí? La fuerza. En este caso, la fuerza viene a ser otro de los vicios del consentimiento, ¿sí? Vicio del consentimiento. Vicio del consentimiento. ¿Por qué es un vicio del consentimiento? Tomemos en cuenta de que Porque, doctor, es una presión física o moral, ¿verdad? así es. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Artículo, ¿sí? Artículo, ¿sí? Artículo 1467 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1467? Nos va a decir vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo. La fuerza entonces viene a ser uno de los vicios del consentimiento. Y que sí puede ser física, o moral. Muchas veces la moral es más fuerte que la física. Ojo, la moral. En ambos casos, la fuerza va a limita seriamente el consentimiento. Este límite, ¿sí? Esta aversión que se va a presentar, va a ser un impedimento para que el consentimiento, ¿sí?, genere todos los efectos puros necesarios. Entonces, tomen en cuenta de que la fuerza propiamente dicha, ¿sí? La fuerza propiamente dicha, en los negocios jurídicos bilaterales va a producir la nulidad relativa. En los bilaterales
genera la nulidad relativa. ¿Por qué genera la nulidad relativa? Porque puede ser subsanada esa fuerza. ¿Sí? Nulidad relativa. Puede ser subsanada, puede ser curada esa fuerza. Puede después decirse, no, convalido lo actuado, convalido, ratifico lo hecho, ¿sí? Pero en los negocios jurídicos unilaterales, ¿sí? En los unilaterales, la cosa cambia, porque aquí estamos hablando de una nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Eso quiere decir de que el vicio de la voluntad es fundamental. Estamos aquí nosotros atacando ya la voluntad misma, ya no al consentimiento. Aquí hablamos de un testamento. Hablamos de un testamento, hablamos de una donación y obviamente hablamos, ojo, de voluntad. Aquí el testador, donante, deciden transferir, deciden otorgar bienes. Hay voluntad, ya no hay consentimiento. Y obviamente, al existir fuerza física o fuerza moral de por medio para que me den en el testamento tal bien o me den en donación otro bien inmueble o inmueble, yo estoy ahí atacando la voluntad libre que puede tener Juan para dejar en testamento una masa de bienes. Entonces, tomen en cuenta de que en este caso ya se genera una nulidad absoluta aquí y de por medio. En este caso, la fuerza como tal, al ser un vicio del consentimiento, ¿sí? Al ser un vicio del consentimiento, vamos a ver de que estamos ante una presión física o moral que se ejerce sobre una persona. Aquí estamos presionando, ¿no? Es una presión psicológica. Física. Y esa presión que se ejerce sobre ese individuo, ¿sí? Obliga a prestar su consentimiento o declarar su voluntad. Entonces, presión física, presión psicológica, ejerce sobre un individuo para obtener entonces. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esto también tiene que ver con las personas que cometen perjurio, por ejemplo? ¿Por qué? Digamos que sean presionadas para cometer perjurio, chantajeadas. Pero el perjurio es mentir bajo juramento. Es Ajá. otra cosa. El perjurio es diferente. Ay, ay, ay. Usted presta juramento en un juicio, ¿sí? Están diciendo, señor, usted bajo juramento va a declarar. No es un negocio jurídico, ¿sí? Es otra cosa. Puede dar lugar a una extorsión. Y usted tiene que probar de que está dando su testimonio juramentado bajo presiones. De lo contrario, le matan a su hijo. Si es que no declara de una cierta manera, entonces da lugar a una extorsión. Usted está siendo víctima de una extorsión, pero eso es otra cosa. Ya, Estamos doctor, gracias. correcto. Entonces aquí nosotros, ojo, estamos
más bien en el campo de, si es que no haces o si es que no me vendes tu casa, yo voy y te saco el aire. Entonces, hay una amenaza. Aquí hay una presión psicológica. Si es que no me vendes tu casa, yo publico unas fotos comprometedoras que tengo de vos. Presión moral. Una física. Empieza a sufrir abusos físicos, golpes, palizas, ¿sí? Si es que quieres que cese este tipo de palizas, me vendes tu casa. Entonces, el consentimiento sufre una presión. Esa declaración de voluntad está limitada, está presionada, ¿sí? La declaración de voluntad. Está limitada. Estos dos factores están limitados. ¿Sí? Están limitados. Esa es la clave, ¿no? Porque cuando hablamos de la fuerza física, cuando hablamos de lo física, la fuerza física, ojo, ya son procedimientos materiales de violencia. ¿Sí? Procedimientos materiales de violencia. Así es técnicamente, ¿no? Procedimientos materiales de violencia. Obviamente, para probar la fuerza física, obviamente, para probar de que yo he sufrido la violencia física, yo tengo que justificar, pues, ¿no? Informes médicos, informes periciales, que demuestren que yo he sufrido esos procedimientos materiales de violencia. Entonces, estoy mostrando ahí mis moretones con un informe médico. Y ese informe médico debe ser concluyente y que justifique de que en efecto yo tengo ese tipo de violencia y sobre todo de laceraciones en mi cuerpo. La prueba es fundamental. La prueba es fundamental. Y yo tengo que probar de que esos procedimientos materiales aplicados en mi cuerpo son como respuesta, como consecuencia de esos procedimientos que buscaban viciar mi consentimiento. Ojo, entonces aquí nosotros tenemos que probar una relación de causalidad. La relación de causalidad entendida de que lo que yo tengo en mi cuerpo, esos efectos, esos moretones, son como consecuencia de ¿qué? De un procedimiento previo que buscaba viciar mi consentimiento. No es una simple caída, no es porque yo me caí, sino es porque fulano o mengano busca viciar mi consentimiento y para eso aplicó fuerza física. Yo tengo que probar eso. Ojo, ¿cuál es? Tiene su grado de complejidad. Lo moral, nosotros vamos a ver de que no trasciende aquí ya a los procedimientos materiales de violencia. Todavía no traspasa ese umbral, ¿sí? Opera en un plano inmaterial. Opera en un plano inmaterial.
amenazas. ¿Sí? Amenazas. Esa es la clave, ¿no? Entonces, yo igual como en la fuerza física, tengo que probar una prueba. Sea testimonial o documental. Sí, porque puede haber también una especie de amenazas a través de documentos, pues. Sea como esto sea, tomen en cuenta de que en ese supuesto la fuerza es fundamental probarla, ¿no? Y claro, la fuerza también tiene características. La fuerza también tiene cierto tipo de caracteres, entonces. Porque para que esta, ¿sí? Para que esta sea completa, tiene que ser, por el un lado, actual. ¿Sí? Tiene que ser actual. No cabe lo pasado, ¿sí? No cabe lo futuro. Tiene que ser ahora, en este momento. Si no me firmas este documento, publico estas fotos. Si es que no firmas este documento, vas a sufrir una serie de consecuencias. Entonces, esto es actual. Tiene que ser injusta. Y lo injusto es ilegítimo. ¿Sí? Tiene que ser injusta, tiene que ser ilegítimo. Entonces aquí nosotros estamos hablando hasta de una especie ya, o estamos abriendo la puerta para una extorsión. Estamos hablando de una especie de un chantaje, ¿no? Estamos abriendo ya la puerta para una extorsión en el campo penal. Y la fuerza tiene que ser determinante. La fuerza tiene que ser determinante. Porque es un factor clave para considerar de que por medio de este factor de vicio de consentimiento yo obtuve un negocio jurídico como tal, pues, ¿no? Y finalmente, acá tiene que ser grave. ¿Sí? Esa gravedad, propiamente dicha, tiene que ser tomada en cuenta por el juez, tiene que ser apreciada por el juez como tal, pues, ¿no? Tomen en cuenta, ¿sí? Tomen en cuenta de que hablamos también, y eso vamos a ver ya en la siguiente clase, de la fuerza basada en el temor reverencial. Temor reverencial, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es esto del temor reverencial? ¿Ante quién tenemos temor reverencial? ¿Ante quién? ¿Quién tiene esta idea de temor reverencial? Tomen en cuenta que el temor reverencial se lo tiene, pues no sufre personas quien están subordinadas, sometidas y hasta tienen un respeto enorme frente a otra. ¿Sí? Temor reverencial. Eso vamos a ver ya en la siguiente clase, porque forma parte también de la fuerza. Forma parte también de la fuerza y eso es clave entenderlo, ¿no? Dejo de compartir el cuadro.